Buenas noches, bienvenidos al programa. Qué placer, como siempre, estar con ustedes. Aquí estamos Germán Mendoza y Nacho López acompañándolos con temas de mucho interés. Hoy, tema obligado, esta reforma tributaria que desconocemos, no sabemos realmente cómo están las finanzas de este país y por eso hemos traído invitados muy especiales. Don Germán, ¿cómo me le va? Muy bien, Nacho, muchas gracias. Gracias a nuestros invitados de esta noche, a nuestros televidentes, por preferir este programa. Sí, reforma tributaria que sabíamos que tarde o temprano la iban a presentar, todavía no se presenta, pero lo que todo el mundo dice era que debieran haberla presentado hace mucho rato. Que sea estructural o no, no sabemos, porque de eso de estructural se viene hablando hace mucho rato y siempre se hacen son, lo que uno de nuestros invitados me decía antes de comenzar el programa, esas colchas de retazos para cubrir simplemente esos huecos, pero de estructural nada. Doctor Soto, ¿cómo me le va, hombre? Muy bien, don Nacho, señor, muy complacido de estar nuevamente en este especialísimo programa y un saludo a todos sus televidentes en todas partes del mundo. Ustedes lo conocen, este hombre sale en todas partes lo más de bien, el director ejecutivo de FENALCO, Antioquia, la Federación Antioqueña de Comerciantes. Federación Nacional de Bueno, sí, Comerciantes. Federación Y Nacional, FENALCO Antioquia. FENALCO Antioquia, yo digo Exactamente, Federación Antioqueña de Comerciantes, no, FENALCO, Federación Nacional de Nos Comerciantes. toca la fibra de Antioquia Federal, bienvenida. Ay, ¿será que sí, hombre? Ave María. Muy bien. Don Wilmar González, asesor tributario, ¿cómo me le va? Muy bien, Germán, muchas gracias. Nacho, muchas gracias. Bueno, Germán, le doy la palabra, ¿usted quiere iniciar? Pues sí, Nacho, reforma tributaria lo hemos hablado aquí muchas veces, había que presentarla. Recuerde que con la caída en los precios del petróleo, pues se vieron afectadas los ingresos que se recibían por ese concepto y otras cosas más. Se habla de gasto desbordado, se habla de corrupción, se habla de una cantidad de cosas, evasión. Pero bueno, sabíamos que iba a haber reforma tributaria. Lo que no sabemos es qué es lo que van a presentar. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ha estado lanzando así como una especie de campaña de expectativa, Nacho, con trinos durante varios días, hablando no se va a tocar la canasta familiar, no se va a hacer aquello, no se va a hacer lo otro. En fin, cuando se presente sabremos realmente a dónde es que va a apuntar esta reforma. Y usted sabe que cada vez que se habla de impuestos, pues es que a nadie le gusta que le metan la mano al bolsillo, pero aquí nuestros invitados nos dirán si es necesario o no que se presente esta reforma tributaria. Don Wilmar, yo quisiera iniciar con usted y preguntarle cómo está la situación fiscal de este país. O sea, estamos muy descuadrados, se está gastando más de la cuenta. Que de aquí para atrás, mirando por retrovisor, ¿cómo está el asunto? A ver, Nacho, la verdad es que esta reforma tributaria se debió presentar como mínimo el año anterior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos un hueco fiscal de al menos 20 billones de pesos, que es lo que se habla, donde definitivamente se hace necesaria, porque la plata ya se gastó. Con esta reforma tributaria no estamos pensando en inversión a futuro, en gasto a futuro, sino en tapar el hueco que ya tenemos. Sí. De ahí que es indispensable, ¿sí?, por la misma irresponsabilidad con que se ha manejado el tema. Entonces sería una irresponsabilidad mayor no presentarla. 20 billones, ¿en qué se fueron? En los proyectos de infraestructura que pues, este gobierno pues, ha trabajado. O sea, no me voy a ir en contra del gobierno ni voy a estar a favor, pero este gobierno ha hecho mucha infraestructura, ha gastado bastante dinero importante en aeropuertos, en vías, etcétera. ¿O en dónde se está yendo esta plata o todo es corrupción? Pues digamos que hay de todo un poquito. O mermeladita. Pero aquí al canal digamos que no le ha tocado hay de nada. todo un poquito. Hay gasto público, un gasto público desbordado, no planeado y irresponsable. Es una y otra palabra, Nacho. ¿Pero qué quiere decir usted con gasto público? ¿Está creciendo la contratación o montando nuevas entidades? ¿O dónde se está yendo el gasto público? Pues usted lo dijo ahora, usted tiene un nombre a eso, yo no me quería referir al tema, pero pues parte de eso seguramente será la famosa mermelada. Es que estamos el país está en una situación política compleja. Dentro de esa situación política ha habido que se han incurrido en unos gastos, qué tan necesarios o no, pues eso lo determina cada ciudadano. Algunos de ellos seguramente son estrictamente necesarios, seguramente que otros no. Estamos hablando de unos gastos en publicidad exagerados, desbordados, que pues, insisto, cada cual mirará qué tan necesarios fueron.
El caso es que esa no es la forma de gastar. Es como cuando uno compra el mercado en la casa con tarjeta de crédito, lo difiere a 24 meses o a 36 o a 48. Entonces el tema es muy complejo porque te estás financiando el mercado. Entonces es un tema demasiado delicado. Y entonces llegamos a un punto en que la plata se necesita y hay que sacarla de alguna parte. Y pues tiene que ser del bolsillo de todos los ciudadanos. Entonces vamos a recuperar plata que ya no gastamos. La que ya debemos. Óigame, doctor Soto, ¿a usted qué le parece? Es que A mí me parece que esto no es nada nuevo. Pero es que 20 billones es mucha plata. Yo lo que pienso, Nacho, es que mermelada se llama ahora, antes se llamaba de otra manera. Totalmente. Eso viene, cada gobierno como que hace lo propio para mantener esa gobernabilidad y entonces de darle gusto a los congresistas de determinadas regiones para mantener esa gobernabilidad, pues hipotecan los recursos públicos para lograr esos votos que se necesitan más adelante en futuras elecciones. Es decir, grave que pase esto, por supuesto, no es que lo estemos aplaudiendo, pero digamos que no nos extraña porque como que todos los gobiernos hacen lo mismo. Doctor Soto, desde su punto de vista, ¿Colombia está quebrado? Bueno, no podría hacer una afirmación tan tajante en ese sentido, en esa materia. Que nos faltan 20, Nacho, 20 billones, es que eso es sí, una plática hay un importante. déficit y hay un descuadre en la regla fiscal. Y el déficit es más de 20 billones. Nosotros proyectamos unos 30 billones, porque 20 billones exclusivamente es lo que se deja de percibir con la caída del petróleo y con la caída en las exportaciones de petróleo, sus derivados e hidrocarburos. Sí. Esa es la situación. Ahora, lo otro es que tenemos un déficit ya estructural donde realmente lo que uno espera del Estado en todas sus manifestaciones, tanto el gobierno central como las entidades territoriales, que son departamentos y municipios, es que se dé una inversión en satisfacer las necesidades más sentidas de la comunidad, en materia de salud, de educación, de vivienda, inversión en infraestructura para poder ser un país competitivo, productivo, Desde que estoy y que chiquito haya escucho esa transparencia misma cosa. y probidad. Pero realmente encontramos cada rato a las IAS, y eso pues que falta profundizar mucho más, con serias investigaciones, con serios juicios sobre la transparencia que uno espera de todos los niveles del Estado. Lo otro, lo decía el doctor Wilmar, estamos asistiendo a una feria de inversión y de gasto en publicidad desbordado. A nosotros nos impacta que en la campaña del sí, el gobierno nacional haya invertido, o gastado mejor, recursos entre 1.5 billones y 2 billones. ¿En solo Realmente, publicidad? Solo publicidad de esa campaña perdedora, adicionalmente. Pero, doctor Soto, inútil, perdone que le inocua. interrumpa, Señor. no dijeron ellos que eso había sido con aportes privados, es decir, que se había hecho la campaña con recursos de donantes, así como los del no. No, está absolutamente verificado y en la rendición de cuentas que es plata del erario público, o sea, de quienes somos los contribuyentes colombianos, tanto personas jurídicas, empresas de las diversas actividades económicas y la inmensa mayoría las personas naturales que contribuimos con el Estado colombiano. Wilma, déjeme entender una cosa. Por lo general, cuando un gobierno tiene problemas de caja, lo que va es que consigue empréstitos, es como es que le dicen, préstamos por fuera del país y van y los piden al Fondo Mundial, bueno, etcétera, al Vida, donde sea. Nosotros en este momento, o sea, nos faltan 20 billones que ya nos gastamos. Fuera de eso, la deuda de Colombia creció considerablemente porque pasamos Solo de tipo de dólar a cambio. 2.000 a 3.000. Entonces los colombianos debemos mucha más plata de la que debíamos porque todo lo vemos en dólares. De 1.400, Nacho, de 1.400 a 3.000, 3.200 pesos. Por eso, entonces es debemos que- plata, mejor Toda. dicho, no hay con qué pagar. Sí, Nacho, y adicional a eso fue que no tomamos la precaución del ahorro. Es que nos pasa como la familia desordenada, que nos gastamos la plata antes de ganárnosla. Y eso es las consecuencias que hoy tenemos que pagar. ¿Sí? Pero miren, Nacho, que lo cierto es una cosa, que de no salir la reforma tributaria, en mi opinión, la situación sería mucho más compleja. Pero venga, yo no le entiendo a usted una cosa. Antes del programa me decía, Colombia es el país número ¿qué en impuestos? Que tiene la carga de tributación más alta, el Sí. cuarto país. El cuarto país del mundo. Cuarto, con la carga de tributación efectiva más alta. Por Dios, pero es que estamos hablando de una locura. Entonces, ¿para dónde Una está yendo locura. toda la plata?
Pues ya Lo que pasa saben. lo que pasa es que tenemos otro problema ya más, digamos, más técnico desde la parte de la distribución de la carga. Y es que en esa tributación efectiva son unos pocos los que los que cargan con todo ese peso. Pero hay otro gran número de personas en Colombia, y hablamos de tanto de naturales como de jurídicas, que no hacen ese aporte, que están en la oscuridad, que están en la ilegalidad. Y entonces termina siendo muy nefasto para los que trabajan bajo la formalidad, bajo la legalidad, de ver que lo que termina es favoreciéndose a los que son evasores y a los que son ilegales. Entonces es una invitación muy mala. ¿Por qué? Porque entonces cuando se está hablando de que posiblemente subimos el IVA al 19%, que hasta ahora solamente hemos hablado del 19%, pero de lo que hablaba la comisión de expertos es que muy rápido, o sea, del 21%, ¿sí? Que además es el que va a generar el ingreso más efectivo, el más rápido. Pero o sea, como 4 billones apenas, ¿o no? Esa es parte, pero es el que se necesita ya, es la caja más Sí, esa es la caja más rápida, inmediata. sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer eso? Ese es un abismo muy grande. Eso lleva a que muchas personas empiecen a mirar, hombre, entonces es más fácil ser ilegal, es más fácil para el que está trayendo de contrabando, pues porque en últimas la mermelada que le toca dar equivale o representa menos de lo que tiene que pagar un empresario hoy formal en Colombia. Entonces no es un juego fácil. Por eso hoy se habla de que en esta reforma tributaria se va a favorecer a las empresas y que de pronto la carga se va o lo que están intentando de recargar más a las personas naturales. Pero ¿en qué es que van a favorecer a las personas jurídicas? O sea, hoy me decía un cliente, ¿y entonces cuál es el alivio para nosotros? Y no, el alivio es que no van a tener más carga. O sea, se van a quedar iguales. Sí, Sigue pagando sí, el 75%. Pues al menos eso es lo que hay en el papel, aunque ahorita están hablando de que de pronto quitan el impuesto a la riqueza, que yo en ese sentido soy muy pesimista, y si lo quitan por 2 años, mientras lo acaba de recaudar este gobierno, es decir, jamás lo acabarán. Supongamos que lo quitan. Lo unificarían con el CRE y el impuesto de renta. Esa es la propuesta que hay de lo que se ha venido hablando, que unifican el CRE, la renta y el impuesto a la riqueza, antes impuesto al patrimonio. Y lo cambiarían por un solo impuesto. Ya con ese Pero solo el juego, mismo porcentaje. O sea, si antes era el 10, No, de pronto se lo subió cambian el nombre, poquitico. porque eso es lo que sabemos hacer en este país, cambiar Claro. los nombres nomás. No, y ya se habla que va a estar entre el 30 y el 35. Entonces que de pronto lo bajarían. Yo lo que estoy viendo es que se van a quedar seguramente por los lados del 35 para cubrir lo que no se cubre en riqueza, cogerlo en el impuesto a las ganancias. Es decir, si usted recuerda que aquí estuvimos hace 4 años, para en el 2013, hace 3 años, cuando salió la ley 1607, la última gran reforma tributaria, hablábamos de que esos impuestos temporales terminaban siendo permanentes, Sí, y que claro. jamás los iban a quitar. 4 Y que por allá mil. había un juego sucio en que habían dividido el impuesto de renta en 2. Dividieron el impuesto de renta, entonces lo pusieron en una tarifa del 25 y crearon uno nuevo que se llamaba el CRE. Le pusieron una tarifa del 9, pero temporal, y nunca fue temporal. Hasta hoy terminó siendo el 9, es decir, no le rebajaron el impuesto, sino que lo subieron. Creo que es lo mismo que va a pasar hoy. Yo tengo una Yo pregunta. creo que es lo mismo. ¿Es necesaria hacer la reforma tributaria? A mi modo de ver, sí, por la situación económica del país. Bueno. No cubrir ese hueco fiscal sería nefasto. Ya sabemos que eso lo van a presentar tarde o temprano, a la hora que estemos emitiendo este programa, tal vez lo hayan hecho o tal vez mañana, no sabemos. Pero eso va a pasar. Que se pase fácil en el Congreso no lo sabemos, pero esa reforma se va a hacer. Doctor Soto, hay que cubrir esos huecos. ¿Y entonces de dónde? Porque ahí metieron a los tenderos y por eso está usted aquí hoy. Y también hasta las iglesias cristianas y a todas las iglesias, fundaciones, bebidas azucaradas, que ustedes tampoco apoyan eso, y ahora me voy a explicar por qué. En fin, entonces, ¿cuál sería la fórmula para que no se sienta afectado ninguno? Porque es que todo el mundo brinca cuando hay esto y nadie quiere asumir la responsabilidad de decir, cóbrele a otros, no me cobre a mí. Entonces, ¿de dónde sacamos la plata? Usted no Mire. apoya, es que le pongan IVA a la guapanela, a las azucaradas de pronto sí. El aguapanela tiene azúcar también. Por eso, a esa no le ponemos IVA. Y ustedes saben una cosa, No. Colombia es el país donde más bebidas azucaradas y jugos se preparan en la casa, el 27%. En Chile es el 12%, pero vamos a hablar Muy por bien. orden con base en esa importante reflexión y preguntas e inquietudes que tiene Germán y usted, Nacho. Mire, lo primero que hay que hacer es controlar las expresiones delincuenciales
donde hay billones de pesos en juego, antes de ir a grabar a los empresarios legales y formales, como lo decía el doctor Wilmar. Ahí encontramos que en este país hay evasión a tres manos, hay elusión, hay informalidad. La ciudad que mejor librada sale, que puede ser Medellín, tiene una informalidad entre el 47 y el 50%, fluctúa de acuerdo a la época. De resto es en promedio el 60%. Hay contrabando, narcotráfico, lavado de activos, que además a los empresarios legales y formales nos hace un daño inconmensurable, porque nos tipifica competencia desleal, porque destruye empleo, destruye y liquida empresas. Es muy difícil superar esos obstáculos provenientes del caso de la legalidad, de tener una de las tasas efectivas de tributación más onerosas y más cabaleras del mundo entero. Sí. Promedio 75%, y conocemos estructuras empresariales, diversas actividades económicas que están en el 80-83%. Sí. Eso pasa en este país. Entonces, si no hay una rigurosa aplicación de la Constitución, de la ley, y no se controla por el aparato estatal en todas sus expresiones, el Ejecutivo, Ministerio de Hacienda, la DIAN, la POLFA, la Policía Fiscal y Aduanera, la Fiscalía, los jueces, pues realmente aquí va a seguir presentándose una gran evasión, una gran impunidad y una afectación a quienes verdaderamente tributamos, entre ellos la clase media, y vamos a hacerle el cambio de tercio, y ahora la clase pobre. Con esa pretendida imposición y gravamen denominada monotributo, que en términos de parlamento yo la califico como un micotributo, es un verdadero orangután, donde se va a buscar gravar a los tenderos, que además son típicas estructuras unipersonales, familiaempresariales y microempresariales de subsistencia, con mayúsculas lo quiero decir, lo que perciben precariamente de sus ventas, una muy pobre rentabilidad, es para la congrua subsistencia de su grupo familiar, para pagar el arriendo, o si tienen la fortuna de tener una pequeña casita que también se habilita como establecimiento de comercio, para pagar los impuestos prediales, para pagar los servicios públicos, bastante costosos además, teniendo nosotros esas grandes empresas públicas de Medellín, líderes a nivel latinoamericano. Aquí se paga muy alto el servicio público de toda naturaleza. Igualmente industria y comercio, ese régimen simplificado del IVA, SAICO y ASIMPRO. Bueno, y yo no continúo extendiéndome, y ahora pretenden que por ventas anuales entre 41 millones, que es el tope establecido además, por debajo no habría que pagar ni presentar declaración de renta, ni pagar impuestos. Entre 41 y 62 millones, pagar 40.000 pesos mensuales. Pero adicionalmente, si ellos venden entre 61 y 83 millones, pagar 60.000 pesos mensuales, y de 83 a 104 millones anuales, pagar 80.000 mensuales. Pero venga, si el Estado nos garantiza seguridad, si combatimos decididamente la extorsión, el chantaje del que son víctimas nuestros tenderos, las salas de peluquería, las salas de belleza, las cafeterías, las panaderías, los almacencitos de misceláneas de nuestras comunas, de los barrios y de los municipios del departamento de Antioquia de este país, podemos sentarnos a revisar alguna racional y prudente tarifación, que de 40.000 yo la bajaría a 4.000 pesos mensuales, de 60.000 a 6.000 pesos, si es que el ministro de Hacienda los quiere formalizar y los quiere insertar en el tema de la bancarización. Pero lo otro que tienen que pagar, la tasa de usura del prestamista ilegal, de esa, yo diría que abuso además con el crédito extrabancario, porque lo necesitan para poder pagar sus obligaciones, y muchas veces a sus proveedores o distribuidores de los productos alimenticios, de los productos de aseo y hogar, de las verduras, de las frutas, de las arepas, de los huevos, de los cárnicos. Por Dios, entonces si le garantizamos que no van a verse afectados en esos ingresos y que hay legalidad, pues venga, vamos a hacer un proceso de formalización y legalización. Pero en este momento eso es llevar a la liquidación y a la quiebra a miles de pequeños establecimientos comerciales. Le tengo 1.000.000 de preguntas después de esta pausa. Por ahora les quiero que disfruten en Eurosupermercado mañana jueves de frutas y verduras con un 25% de descuento pagando con tu tarjeta de crédito Euro.
Continuamos, se nos cogió la noche, el doctor Soto nos picó la lengua. A mí me la pica en el siguiente sentido. ¿Por qué en otros países sí se puede, doctor Soto? ¿Por qué en Chile la gente sí está ahí como en la tiendita, el que vende el periódico? O sea, antes este esfuerzo es para las 5, 6 o las 10 o las 100 empresas más grandes de este país y el resto que nadie pague y nada. O sea, es que usted me dice, no, que no pague los 40, que pague 4.000, por Dios. Uno ve unas tiendas, uno dice, uy, esta gente mueve, y uno lo ve en los pueblos, todos estos graneros, y eso mueven plata, pero están tranquilos ahí. O sea, este esfuerzo nada más para los empresarios, según ustedes. No, señor. Hay que buscar justicia y equidad, pero que los impuestos no sean regresivos. Y contra ese pequeño comercio, evidentemente informal, que requiere capacitación, que requiere gran apoyo estatal y del sector privado, y en especial del sector financiero, hay que darle la mano en primer lugar. Porque les reitero, las evaluaciones se las voy a dar con cifras estadísticas, Nacho, para su buena comprensión y los televidentes. Son ventas de mínima cuantía. Mire, el 65% de las tiendas en Antioquia, en Colombia, venden diario solo hasta 200.000 pesos. Y el 95% de esos 200.000 pesos son fiados, cumplen una labor social formidable que no hace el Estado, de venderle a sus clientes, consumidores y vecinos, dándoles crédito. El 95% de las ventas. Cada que una persona de un barrio nuestro y un municipio va a una tienda, la compra por cada visita es de tan solo 3.500 a 4.000 pesos. Entonces mire que eso es una expresión de mini empresa, microempresarial, que reiteramos lo que dijimos ahora, padece problemas de inseguridad y afectación contra su patrimonio porque el Estado no lo protege, esa es la obligación estatal. Entonces tiene un desangre de sus limitadas finanzas. La rentabilidad es muy exigua además, porque también cumplen esa labor social y lo que es de subsistencia es para poder atender sus necesidades básicas de alimentación, de vivienda, de educación, de transporte, de salud, entre otras. Porque tampoco tiene el apoyo gubernamental y estatal. Porque son muy pequeñas. Pero una tienda, ¿por qué no se legaliza? Y cuando yo llego a comprar el producto X que tiene IVA, me lo cobran a mí y yo como tendero voy y lo pago, igual, está haciendo la tributación. ¿Por qué no se da eso? Mire, ¿por qué es régimen simplificado? Mire, es un proceso gradual. El Éxito o Jumbo, cualquier almacén se lo cobra a usted, ¿sí o no? Cuando usted vaya. Pero mire, pongamos el caso y ahora llegamos a las bebidas azucaradas. A la industria de bebidas no alcohólicas, gaseosas, jugos, té, bebidas endulzadas, incluyo inclusive algunos lácteos allí, cumis, yogur que tienen azúcar. Ellos pagan, la industria de gaseosas colombiana, el IVA del 16%. O sea, ya lo pagó la empresa, no vamos a incurrir en dobles y triples tributaciones. Entonces ahora lo que pretenden, fuera del monotributo, es también un 20% adicional a las bebidas azucaradas. Cuando la tienda depende en gran parte de este tipo de productos, entre gaseosas, jugos y bebidas endulzadas, tés, maltas, se vende, el ingreso es el 30% del total de las ventas. Su margen de contribución y utilidad es el mejor para el tendero, es de un 20%. ¿Qué pasa si llegamos a esto? Pues afectamos y liquidamos empresas. En México, con una medida similar, por eso estamos haciendo el benchmarking, la comparación de mercados, donde estas medidas han sido un rotundo fracaso y han liquidado estructura empresarial, 33.000 tiendas, 33.000 tenderos y sus familias, 4 o 5 personas en promedio como las de acá, tuvieron que liquidarse, desaparecieron completamente. Entonces no queremos replicar eso. En Dinamarca, un país con tal desarrollo, con tan importante ingreso per cápita, con tan importante tecnología, ciencia, innovación y desarrollo empresarial y comercial, tuvieron que echarle reversa y frenar la medida, similar, porque ya iban 5.000 empleos perdidos. Mire el campanazo, la industria gaseosa genera 150.000 empleos, y de jugos y de bebidas endulzadas. Ya estamos pronosticando que si esto entra, en el primer año se pueden perder 12.000 empleos. Bueno, yo tengo algo que decir y también quisiera que interviniera Wilmer, porque es que ahí sí nos picó la lengua el doctor Soto, porque usted habla de que se pagó el IVA cuando estaban fabricando la gaseosa, pero es que cuando se paga el IVA, cuando yo compro la gaseosa no la va a pagar él, la pago yo que me la tomo, porque es que el IVA lo paga es uno, al final.
¿o no? Sí, Wilmar? sí es. Sí, es La descontable. paga es uno, claro, exactamente. Y se supone que le descontarían si ya la pagó allá, no sé qué. Una figura ahí que no entendemos, pero el hecho es, se habla de informalidad, doctor Soto y Wilmar, de informalidad como uno de los problemas también. Sí. Entonces, es meter a estos tenderos, y también usted nos habla de los pequeños tenderos, como si todos fueran, que viven del, casi que abren la tienda para ver cómo se alimentan hoy, pero, y lo decía Nacho, uno ve unas tiendas que no son Graneros que cualquier me tienda. babeo por ese negocio. Y hay muchas, y en los barrios hay unas que venden bastante. Digamos que no podemos hablar, ustedes tienen las cifras, claro, pero no podemos hablar de que todos tienen como la misma situación, Wilma. Entonces, ¿por qué no formalizar a estos que están informales? Porque si estamos hablando de que la informalidad es parte del problema, ¿por qué excluir a personas que también deberían estar en la formalidad? Pero Germán, antes de que entre el profesor y el doctor Wilmar, otro dato estadístico. 65%, reitero, venden hasta 200.000 pesos diarios en Colombia. Sí. 30% tan solo hasta 500.000. En ese rango, en ese interregno de cifra. ¿Y Miren cuánto lo se gana precario- una persona que lo gana el salario precario, mínimo diario? 689.000. Ese es el salario mínimo. ¿Y legal. cuánto se gana diario? Eso No, significa... Divídalo por 30. Ahí está. Exactamente. Es menos de Como 20.000 pesos. 20.000. Y pagamos IVA en todo Algo lo que más de consumimos. 22, 25.000 pesos. Sí, es que Exactamente. se le traslada ya. Entonces, realmente son estructuras muy precarias que necesitan es fortalecimiento, y eso es lo que nosotros hacemos, capacitarlos para que pasen después a hacer un mini mercado, un pequeño supermercado, un superete, pero ellos pagan también industria y comercio, no lo olviden. Sí. Bueno, a ver, yo creo que es un tema cultural. En Colombia somos un país de muchos avispados. Seguramente lo que ustedes dicen es cierto. Dentro de ese gran número de tenderos que existen, hay unos cuantos que están allí ocultos, pero están no solo ahí, en las empresas. Aquí hay medianas empresas que deberían ser grandes empresas, pero que aparentan ser medianas o pequeñas empresas. Es decir, ese miedo que le tenemos a la parte impositiva le dificulta al ciudadano del común que entre a esa parte formal. Máxime cuando hemos tenido gobiernos tan irresponsables que no han sido capaces de ser sinceros y hacer verdaderos programas de entrar a las personas en la formalización. Yo escuchaba al ministro Cárdenas diciendo que ese tributo lo iban a cobrar, pero algo así, como no era pues como por cobrar, o sea, no es porque necesitemos la plata, sino como para que ellos se formalicen y evitarles el gota a gota. No, pues hablemos No, de tiene que ir a con la una política clara, gente. Sí, o sea, no vengamos con engaños. O sea, la plata no la necesitamos, la gente no la cobre. Entonces coja con esa plata, dale una destinación específica mientras estas personas entran a ese mundo de la formalidad. Hombre, pero ¿por qué otros lo hacen? Pues que es un tema cultural, es que estamos en Colombia, ¿qué hacemos? Son personas que les da miedo pagar el IVA porque no entienden ese manejo del IVA, que es que no lo paga él, sino que lo paga el otro. Pero hay un tema en que hay que entrarlos, hay que llevarlos más suave, pero no diciéndole mentiras, venga que con eso le vamos a acabar el problema. Mañana el banco les va a prestar y el banco no les va a prestar mañana porque están pagando 40.000 pesos o 60.000 o los 80.000 mensuales. Ese es un sofisma que crean. Sobre todo este gobierno se ha caracterizado por eso, por crear unos sofismas buscando el único objetivo, recaudar. Es que lo único que necesitamos es plata. Ahí es donde viene el problema. Cuando se haga una reforma verdaderamente estructurada, porque este tema del monotributo no lo propusieron, hasta donde yo conozco, no fue una propuesta de la comisión de expertos. Es que mire que se hace todo un estudio. Tenemos a unos expertos trabajando por 3 años para que pase una propuesta. Y en este momento, ¿cómo vamos? No le vamos a hacer caso absolutamente a nada de lo que pasaba en la propuesta. Muy poquitas cosas las estamos dejando, porque en últimas, ¿qué? Lo que en alguna situación uno percibía. Otra vez vamos a sacar lo que no nos sirve, lo que no nos gusta, lo que nos genera el problema, y vamos a dejar cuánto nos da, cuánto nos representa cobrar este monotributo. ¿En cuánta plata estamos pensando? Yo no sé, ojalá que sea así, que realmente estén pensando en quitarle esa carga de ese, que termina siendo una carga muy grande, pero que está en la ilegalidad. Doctor Pero Soto, si me eso- dejó usted inquieto con una cosa. ¿En qué momento las bebidas azucaradas pagan el IVA? Claro, cuando Monofásico. la producción de la industria gaseosera paga el 16% del IVA. No, porque lo que compran con IVA se lo descuentan, no se lo van a descontar en la venta. Depende Entonces, ahí si es son donde- exentas o excluidos. Eso se lo puede Por explicar el eso. doctor Wilmer. No, Lo que pero pasa es ¿sí que- lo pagan o Lo que no? pasa es que cuando ellos compran unos materias insumos- primas, los compran con IVA. Es correcto, y cuando ellos Y la compran esa gaseosa materia, tiene que pagar un IVA del ellos 16. lo pagan. Y en este caso, ellos en las materias primas
cuando compran esos insumos, Lo compran que hacen con la IVA. gaseosa, lo compran con IVA. Sí. ¿Sí? Hacen la transformación. facturación, porque es lo que llama un IVA monofásico, que es un IVA especial. Sí. Es decir, en una sola etapa. Entonces solamente el productor lo paga. Pero cuando el tendero recibe la gaseosa, ya tiene IVA. Así es. Ya lo tiene. Lo que pasa es que él no nos lo coloca en la factura. Nosotros no decimos, la gaseosa no vale 1.000 más 160 de IVA. No, pero ahí está. ¿Sí? Porque ya lo Pero tiene. entonces, Es más, y entonces, ¿por qué el gobierno quiere? Entonces, ¿por qué hablan de esa es nuestra ponerle IVA si ya preocupación, tiene IVA? Así es. aquí han salido propuestas de expertos donde han demostrado que el IVA en Colombia es mal manejado. Es un juego que se vuelve complejo y que lleva mucho a la evasión y por eso se pierde mucho en el camino. Mira el problema que hemos tenido con la cantidad de empresas que se han creado, hablando de muchos millones, billones de pesos en esa evasión, con empresas fachadas, pues tristemente en muchos de los casos, amparadas, cubiertas por mismos funcionarios de la misma administración. En Medellín tuvimos un caso grandísimo con esto, de hace 4 o 5 años con los chatarreros que tenían un negocio allí bastante complejo. Entonces, sería facilitar, es que eso es lo que llevaría a una reforma tributaria estructurada. Reformemos la forma de hacerlo. Por ejemplo, hay un Permítame, dato, Nacho. pero déjeme, Sí, que no me pere. En Estados Unidos usted le cobran un tax del 7%. Sí. En todas partes, por todo. El tax del 7%. Es sencillo. Hombre, aquí somos para arriba, ¿no sería mejor ir tirarlo para abajo y cobrárselo a todo? Un IVA del 10%, pero a todo y en toda la escala. Allá hay técnica tributaria y hay entonces cero evasión. Aquí no. Y hay Esto es una seriedad, y concha hay de O sea, aquí sí se responsabilidad. podría bajar el Mire, IVA. en aquí todas usted va al partes. restaurante, hablemos de eso. Y en el restaurante nos están cobrando ya el IVA e impoconsumo. Como le parece, pues, y vienen más IVAs a 3 manos. Yo le quiero decir algo que esto sí es de todo el fondo y no lo podemos omitir. Están pretendiendo el señor ministro de Hacienda del Gobierno Nacional un incremento del IVA del 16 al 19%. Eso porcentualmente es alrededor de un 20% de incremento. Sí. La inflación en este momento anualizada está en el 8%. Es el triple aproximadamente. Hombre, eso es inaudito. Hemos recomendado también, primero desde FENALCO, para que haya más recaudo, bajar el IVA del 16 al 15. No nos hacen caso omiso el señor ministro de Hacienda. Entonces, ¿qué queremos? También gradualidad. Que los incrementos sean 0.5, 16.5 arrancar el año entrante, 17 el año subsiguiente. No lo acepte, al menos día 1, para que no sea tan duro el impacto en una economía que tiene un proceso serio y grave de desaceleración, de contracción, de reducción de todas las ventas e ingresos de las diversas actividades económicas, de inflación, reitero, 8% anualizada. En el mejor de los casos terminamos en un 6, 6.5, tirando al 7. Tasas de interés, toquemos ese tema. El consumidor está pagando 32.9% en el tarjetazo de crédito. ¿Por qué? Porque la tasa de usura acaba de ser decretada en el 33%. Uy, ya la señora está brava. Imagínese, por Dios. Entonces pensémoslo, y lo están pensando más de 2 y 3 veces con razón, cuando uno va a hacer una compra con tarjeta de crédito, en tener semejante endeudamiento tan oneroso. Sí, señor. La tasa de referencia del Banco de la República, 7.75. La devaluación, el año pasado fue O sea, del 50%. Ahora usted me hablábamos está diciendo- del encarecimiento de la deuda pública. Pero venga, Subió el 50% el año pasado. Y si no tienen las coberturas, que muchas veces hubo omisión lamentable en la proyección financiera de entidades públicas, algunas muy conocidas, aquí también en el departamento de Antioquia, pues realmente el encarecimiento fue del 50%. Usted, el panorama que nos plantea... Siempre me digo, ojo, del 50 con respecto a lo que tenemos hoy. Sí. Pero si lo miramos con respecto a lo que teníamos, una tasa de cambio de alrededor de 1.400.000, 1.500.000, y está a 3.000, es del 100 con respecto a Así eso. es. Estamos hablando del 50 con respecto Sí. a lo que está hoy. Me Pero refiero la deuda se duplica. a la devaluación del año pasado, Claro. que fue el incremento del 50%, Claro. solo el año pasado. Solo Germán, el año usted pasado. tiene la misma percepción mía. Se está haciendo entonces la tormenta perfecta para que este país entre en un problema fiscal bastante complejo. Bastante complejo. Esto lo tenemos hace ratos. Mire, yo le voy a poner 2 puntos. Hay un punto en la reforma tributaria que esperemos no lo vayan a tocar, esperemos que le hagan caso a los expertos. Me disculparán las entidades sin ánimo de lucro, pero me disculparán aquellas que no tengan o que no sean serias en esa percepción. Es decir, Las las que fundaciones. realmente no lo son. Las fundaciones. Fundaciones, por ejemplo. ¿Sí? Pero allí hay una propuesta interesante. Esa, además de la otra, que es combatir la evasión. Cuando allí se propone lo de las entidades sin ánimo de lucro, me parece que ayuda con el tema de equidad tributaria, que todos estamos en igualdad de condiciones. Le pongo un ejemplo. Una fundación que está en lo que se llama un régimen contributivo especial en Colombia, o algunas, por ejemplo, del tipo religioso, que están como no contribuyentes,
y deciden realizar cualquier otro tipo de actividad, tienen una ventaja con respecto al resto de las personas. Por ejemplo, si una fundación decide hacer camisas, los hacen algunas, por ejemplo las Asociación de Padres de Familia, Sí. y hacen las camisas. Ellos ya tienen una ventaja con respecto al otro que haga camisas. ¿Por qué? Porque esa entidad no va a pagar impuesto de renta, porque ellos no contribuyen, ellos son no contribuyentes. Ni pagan renta ni pagan CRE. Mientras que el que va a competir con ellos tiene que pagar un 34% más. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que esos recursos los van a tomar para la misma fundación, para la misma entidad, dependiendo de cuál sea. Hasta ahí diría uno, sí, es un juego, está bien, pero sí está bien con el que está compitiendo con él. Si yo estoy haciendo camisas y el otro está haciendo esas mismas camisas en esas condiciones, no puedo competir con él. Ahí hay una parte que me parece, eso pretende mejorarlo esta reforma. Ahí yo diría, ahí si lo hacen bien hecho está bien. ¿A cuáles perjudicaría? A aquellos que se metieron como una fundación sin serlo. Que conocemos muchas, porque yo Totalmente, conozco muchas con totalmente. ánimo de lucro. Pero mire eso, que ahí llegamos al segundo tema, la evasión. La mejor reforma tributaria que se pueda hacer en Colombia, basta con combatir la evasión. Con ese solo hecho, con que pongamos en cintura a todas las personas a cumplir la norma, y ojalá, eso es un sueño, pero ojalá que pudiéramos facilitar la norma para que no existiera tanta diferencia a la hora de la aplicación y nos llevara a tanta discusión innecesaria con la administración, ¿sí? Porque en últimas tenemos una administración recaudadora, no administradora, tristemente hay que decirlo, producto de los mismos vacíos de la norma. Entonces, haciendo una norma clara, y lo haríamos equitativo con este tema de las entidades sin ánimo de lucro, y combatiendo la evasión, nada más fortaleciendo la parte de fiscalización de la administración de impuestos. Nosotros que nos movemos en ese campo, sabemos que cada que la administración empieza a trabajar, el trabajo no alcanzamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque la evasión es muy grande, los juegos tributarios que existen en Colombia producto de esta cantidad de vacíos, y esperemos que esta no sea otra colcha de retazos como hablábamos ahora. Usted lo que me está Para diciendo eso. es una cosa que yo siempre digo aquí en el programa. Es que echa la ley, echa la trampa. Así es. Para eso Yo están creo todos que, los yo contadores creo- y todos no, esos sabe años que yo no estoy de reclamaron. acuerdo con usted, Nacho. Bueno, Y permíteme, le digo por qué y me da la razón ahora. A la Es trampa le hacen que la ley. en la ley está hecha la trampa, ¿o no? Así es. Cuando presentan esos proyectos de ley en el Congreso, usted me mira con esa cara, pero sabe que así es, las leyes están hechas para generar esos vacíos, para generar esos tiene toda la razón. esos sí. problemas. Ahí hay una gran parte. Y la otra Todos parte los es contadores ¿cuál? están reunidos en este momento analizando. Bueno, esto lo editamos por aquí, si sacamos este gasto por allí, si Así hacemos es. esto, pa, y ya. Tengo que hacer una pausa obligada y les quiero recordar a ustedes que por higiene y salud es recomendable cambiar tu colchón cada 5 años aproximadamente. ¿Y usted hace cuánto no cambia su colchón? Comodísimos. Colchones comodísimos. Especialistas en descanso. Mañana jueves en Eurosupermercado usted puede disfrutar de frutas y verduras con el 25% de descuento pagando con tu tarjeta de crédito Euro. Bueno, aquí se nos armó el debate en esta pausa, entendiendo un poco lo de ese IVA especial que paga estos señores, que pues, realmente pues, es una empresa bastante grande, uno de los monopolios grandes de este país. No entendíamos lo del IVA, pero ya nos lo explican. Igualmente sí lo están pagando. Lo que no entendemos es en cuál parte del camino. Entonces, o sea, ya lo pagaron y vuélvalo a pagar otra vez al final. Es lo que pretende el gobierno. Lo van a poner hasta el consumidor final. Sí, porque el tendero le trasladaría el precio con el impuesto del monotributo al consumidor y al cliente. ¿Qué Entonces, ¿qué afecta va eso? a subir el 16% obviamente de las gaseosas? Pero ¿O el bajan 19%? bajan las ventas indefectiblemente, porque la gente ya de por sí tiene limitada su capacidad de consumo y altísimo endeudamiento. Y acuérdese, el tendero fía. Claro pero que la yo gente le voy a también decir. empieza a vencer sus Mauricio, obligaciones. Pues yo le voy a dar un dato que y me lo sé. disminuyen las ventas. Le voy a dar un datico. Señor. Tranquilo que los que hacen bebidas azucaradas pueden asimilar, porque el margen de utilidad de esas agüitas Mejor es dicho, bien sí. bueno. En eso, Bien Nacho, bueno, doctor Soto. No, Lo digo yo, no vamos a perder empleos eso por muy- eso. No, eso no Mira, creo. Nacho, eso es que lo que se va a grabar realmente es ponerle el 16% a la utilidad de la cadena de Eso es, distribución. eso es lo Sí, que van a sí, hacer. no sería tan grave. Hablemos de las iglesias, Nacho. Nos hablaba Wilmar de
de esas entidades sin ánimo de lucro, que ahí están las fundaciones, y usted mencionaba las de carácter religioso, y ahí aparecen las iglesias. Sí. Las iglesias, por supuesto, ponen el grito en el cielo, porque ¿cómo nos van? Además, porque es que nosotros no estamos recibiendo dinero producto de una actividad. No, es una labor social. Sino porque es una labor social y que esas son donaciones, pero acordémonos de una famosa señora en Bogotá, con mansiones en Miami, todos los hijos con mansiones también, y muchas de esas, no vamos a decir que todas ni a dar nombres en concreto, pero muchas de esas iglesias que mueven mucho dinero y ese dinero se queda en los bolsillos de los que están en la cabeza como los pastores. ¿Ahí qué hacemos? A ver, lo que pasa es que de lo que ha hablado el gobierno hasta ahora, pues porque entenderán que no ha salido reforma pues como para tener un dato cierto, pero lo que se ha hablado, al menos lo decía el ministro esta semana, es grabar esas actividades conexas que tiene cada una de estas entidades. Una iglesia, su parte del culto, su parte de esa labor social que hace, esa no se la van a grabar. Pero es que detrás de esto aquí hay iglesias poderosísimas con una cantidad de bienes inmuebles, por ejemplo, de unas cuantías que yo no estaría en capacidad de determinarlas, Listo, pero que hágale, tiene una que cantidad paguen y un impuesto al sobre esa patrimonio, parte... listo. Y sobre esa parte ellos tendrían que tributar. Y en las iglesias católicas, por ejemplo, alguien me contaba por ahí, en algunas iglesias hay negocios alrededor de la parroquia, por En ejemplo, todas. que son propiedad de la parroquia, la venta de aquello, la venta del otro, doctor Soto se ríe, pero la venta de las empanadas y no hay Pero que eso saber. nada más para... Pero a veces inclusive tienen unas actividades más grandes. Claro, lo que pasa, y muchas de esas son de ellos, o al menos el arrendamiento, porque de pronto en muchos de los casos los bienes inmuebles son de ellos. Entonces ellos están percibiendo un ingreso que yo considero, pensaría yo, hombre, sí, esa otra actividad, me parece que sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que yo no sé cuál sea el mecanismo que se va a dar el gobierno, pues que si esos recursos van a llegar a esa actividad social, en las iglesias no sé qué tanto, en otro tipo de entidades habría que tenerlo en cuenta, tipo fundaciones de resocialización de drogadictos, el gobierno no ha asumido la responsabilidad de esto, de madres cabeza de familia, de niñas de la calle, todo este tema, donde si hay una verdadera labor social, van a terminar perjudicados y esa parte sí habría que mirarla, es cómo les vamos a devolver eso, porque ellos tienen su tienda y en su tienda lo que vendieron, esos recursos los van a utilizar en el mismo desarrollo de la actividad. Entonces allí hay una verdadera labor social. Wilmar, déjeme Entonces entender, es de medirlo. Déjeme entenderle una cosa que usted me acaba de dejar muy triste, el doctor Soto también, porque estoy viendo pues que esto es como una cosa mal hecha, una ridiculez esta reforma. Usted dice, se necesita porque nos gastamos 20 billones de pesos, ¿sí o no? Listo. Porque dejamos de percibir. Sí, no los gastamos ya. Ya, o sea, necesitamos para cubrir el déficit. Listo, muy bien. Oiga, ¿sabe que hace tiempo, y quiero saber que me digan ustedes esto, hace algunos años salió una norma que prohíbe vender cigarrillos menudeados? Sí, claro. Entonces al gobierno le encanta inventarse normas, ¿y quién controla eso? Entonces vuelvo y me pregunto, ustedes están hablando de este montón de cosas, que a las peluquerías, que a las tiendas, que a las iglesias, etcétera. ¿Y para qué montar toda esta cantidad de normas? ¿Quién va a controlar eso? Es lo que usted dice. Más evasores. Más evasores, o sea, no, aquí lo que hay que es pulir el control. Simplificar. Baje el IVA, simplifique, póngaselo a todo, pero el 10 a todo. Simplifíquelo, ponga a todo el mundo a pagar. Esa Revise los tramitología, cambios. lo que Por lleva a Dios, la no entiendo. tramitología es a la evasión. Claro. Sí, por Y eso. esa es la informalidad. Entonces, normas de las normitas, Germán. ¿Y quién las controla? Bueno, yo también tengo otra inquietud. Pero mire, Wilmar, discúlpeme, mire que desde la ley 1607 y de antes se ha dicho, vamos a fortalecer la administración de impuestos. ¿Por qué? Porque se van a nombrar un número considerable de personas para la parte de fiscalización. ¿Cuántos han nombrado desde el año 2013 a la fecha? Ya se hizo, no se ha hecho. Nos van a volver a decir lo mismo. No es que sí vamos a poner gente a fiscalizar. Nada. Bueno, pues esperemos O que sea, sí. lo que recaude de los impuestos se lo va a gastar Claro, entonces, nombrando gente. los mismos funcionarios. Porque ahora las entidades sin ánimo de lucro para poderse constituir van a tener que ir a pedir permiso a la DIAN. Entonces uno diría, bueno, con los mismos funcionarios, o sea, de aquellos de fiscalización nos vamos a hallar unos para dar el permiso y quién los va a revisar. Entonces, ¿cuántos van a ir a pedir el permiso? No sé, a mí me parece que estamos fallando enormemente en eso. Con una cosa adicional, la reforma se necesita, pero es que no así. Vamos a hacer una reforma otra vez en 2 meses. Nos van a decir, no, es que llevamos 3 años estudiándola. Muéstrame de lo que pasaron los expertos a lo que hay ahora, a ver si esperemos que salga al menos el 50%. Yo soy en ese sentido muy pesimista, creo que no va a haber el Germán, 50%. lo que a uno le preocupa es que lo que presentaron los expertos es peor de lo que ellos pueden presentar, porque aquí cuando hacen esos anuncios hay oposición de sectores, de gremios, y se le baja un poquito el tono, pero si se presentara todo lo que los expertos propusieron, era peor. Yo quisiera preguntarle a ambos, doctor Soto también, hablamos como de que las fórmulas serían atacar la evasión, la elusión,
la informalidad y contrabando, y también brindarle seguridad a la gente, que no haya todas estas situaciones que generan zozobra entre las personas que tienen algún tipo de actividad, y como unificar unos trámites también y simplificar todo. Pero yo digo, eso sí garantiza, primera pregunta, que no haya la evasión, porque es que entre más sencillo el trámite, más fácil también de evadir. No, Y aparecen las exenciones. Y entonces usted sabe que para generar el empleo, entonces démosle no sé cuántos años de gracia a no sé qué empresa y no le cobremos impuestos. Y entonces entonces no le cobremos impuesto a este producto y al otro, y comienzan nuevamente las exenciones porque todo el mundo quiere que no le cobren los impuestos. Entonces, ¿sí pagarán todos o habrá siempre algunos privilegiados que terminan no pagando, doctor Soto? Mire, yo pienso que si se simplifica, se elimina tanta tramitología, es mucho más expedito el control. Pero vamos a un tema de fondo. La radiografía, la foto actual es de una altísima carga tributaria a las empresas legales y formales y a las personas naturales empleadas y asalariadas. Realmente, si nosotros hacemos una reforma verdaderamente estructural, que no tengamos que tocar ese estatuto tributario durante 10 años, aquí va a haber una garantía de un mejor recaudo, de un mejor ingreso al fisco, esperando también que la contraparte, el mayor contratante, quiera si o no, es el Estado colombiano en todas sus manifestaciones, y lo maneja con honestidad, con probidad, adelgaza la burocracia, cumple con la labor establecida de la función social verdaderamente garantizada en la Constitución, pero que no se ejecuta y aplica, vamos a tener un contribuyente, además reconocido y estimulado a pagar con gusto sus tributos, pero con tasas efectivas de tributación del 75%, realmente lo que se desestimula es la inversión de capital nacional extranjero haciendo empresa. Entonces es muy complicado competirle a la informalidad y la legalidad de esa forma. Y todos los días, si el Estado va a seguir persiguiendo a los que verdaderamente pagan y pagamos impuestos de forma legal, transparente, pues realmente aquí va a haber una estampida buscando hacer inversión en el exterior. Mire, muchas empresas nuestras prefieren obviamente con razones fundamentadas irse a Chile, irse al exterior, irse a Perú, irse a México e inclusive invertir en Estados Unidos porque no tenemos esa afectación a la competitividad de la productividad. Por eso estamos rankeados siempre, que sale una evaluación anual de competitividad en los últimos lugares. Yo quedo con un disgusto muy grande y es el siguiente, Germán. Y si todo esto se sabe, ¿por qué seguimos cayendo en la misma cosa? Una breve pausa y volvemos con ustedes. Renueva tu estilo con Everfit en Medellín, Centro Comercial Mallorca, Premium Plaza y Punto de Fábrica Caribe. En Bogotá, Sector El Lago. Síguenos en Instagram, @EverfitOficial y en Facebook, Everfit Colombia. Bueno, me acaban de responder, pero yo quiero que ustedes, los televidentes, escuchen. Hermano, ¿usted entiende por qué? Hombre, si sabemos que las cosas son así, ¿por qué hacemos las cosas como no son por el otro camino? Claro, Nacho, y eso estamos de acuerdo con lo que nos decía uno de los invitados. Es que la clase política es la que toma esas decisiones. Y la clase política es la que tiene al país como lo tiene. Y nos vivimos quejando. ¿Usted cuánto hace que se viene quejando de la clase política de este país? De que tiene uso de razón todo el mundo. Y cada gobierno viene, como lo decíamos siempre, con su reforma tributaria bajo el brazo, porque así va a ser siempre. Y entonces nunca va a ser la llamada estructural, porque nunca va a ser estructural. No somos capaces. Y siempre vamos subiendo y subiendo y subiendo las tarifas, porque o impuestos nuevos creo que no se han creado últimamente. No, pero es que, ¿qué Sí, más? claro, en el 2012 se creó bueno. Y ojo que viene impuesto a la gasolina también, y yo insisto, soy como Santo Tomás, No, ver para hombre, creer. por Dios, ¿cómo Si hay el más a la ministro dice gasolina? que no va a haber IVA contra productos de la canasta familiar, la leche, los huevos, la carne, yo creo que sí va a haber. Y va a haber un incremento del 5 al 10 de los que pagan, como el chocolate, pastas, harinas, etcétera, que son básicos en la alimentación de cada familia colombiana. Wilmar, usted en la pausa me dijo, Nacho, Medellín es Ejemplo. en recaudo. Sí. ¿Por qué? Cuéntenos un poco. Hay una cosa que es elemental. Cualquier persona no necesita tener mucha visión empresarial. Simplemente con que sepa lo que es una empresa y si el Estado lo manejamos. Yo entiendo que hay una parte social que no podemos manejar como una empresa, en eso es claro, pero el recaudo del impuesto se debe manejar con criterio empresarial. Es una cosa elemental. Medellín en su momento, en una alcaldía que fue incluso criticada, contrató unos expertos
Y aquí pusimos el grito en el cielo. Y los que conocíamos del tema dijimos, este le va a dar donde es. Y eso hace que el municipio de Medellín tenga un recaudo el mejor de lejos de todos los municipios de Colombia. Yo no creo que haya ninguno que lo supere en recaudo. ¿Cómo así? ¿Y en qué consiste? ¿En qué consistió? Simplemente unos expertos que sabían por dónde estaban los focos de la evasión, ¿sí? Es decir, se puede hacer incluso con toda esta corrupción que hay, con todo este sistema político, pero trabajen y háganlo bien. Tapan todos los focos de evasión. Se volvió una parte donde se hace una buena fiscalización. Se sigue al que está robando, al que está evadiendo, y nos pusieron a todos a pagar lo que tenemos que pagar. Y ahí tienen los resultados. Un grupo bueno de fiscalización. Ejemplo para que siga la administración de impuestos. Basta con eso. Buen trabajo de la administración. Y todos nos ponemos en cintura. ¿Por qué? Para que no sea lo que paguemos los bobos y que sigan un poco de avispados no pagando el impuesto. Aquí, ¿cuáles son las sanciones para el que no pague los impuestos? No, Aquí sanciones hay tenemos cárcel, las que quiera. pero hay no cárcel. cárcel. No hay Solamente, cárcel. hay cárcel solamente con dos impuestos, con la retención en la fuente y con el IVA. Es la única que está estipulada y son creo que 4 años que estipula el Código Penal. Y es por ese IVA que recaudo y no pago. Porque son dineros públicos. Claro, porque es dinero público. Pero es especulado por acumulación. yo digo delitos para el que deja de pagarlos. Es decir, mi obligación es declarar esto y lo tengo que pagar, y si no lo pago no pasa nada. Sanciones patrimoniales bastante onerosas. Sí, muy onerosas. Exacto. Eso hay Y que tenerle miedo. engorrosas, sí, son muy onerosas. Y no hay forma de negociar, porque ¿cómo bravos esos de la DIAN? Eso No, sí es. Ave María, lo vean a no, uno. pero ahí viene otro problema. Vamos a ver qué trae la reforma tributaria. En este momento, usted decirle a un cliente que pague lo que debe atrasado, le dice, yo espero la reforma tributaria a ver qué alivio me da. Tenemos una cantidad de culturas que es del tramposo a toda hora. Soto, Señor. dígame pues entonces, valorización de obras mal hechas. Usted sabe, pues, las que tenemos aquí tan bonitas, ¿sí o no? Sí, señor. Predial que nos lo ajustaron y nos lo pusieron por las nubes. Así es. IVA al 19, Sí, ¿sí, señor. o no? Seguir pagando el 75% de las empresas. O sea, Monotributo. No, y Monotributo. Impuesto a las bebidas La azucaradas. seguridad social para las personas naturales que trabajan como independientes. Es que eso está ahí ocultico, pero eso es de un impacto grandísimo. bien. Hipoconsumo. A, bueno, las, entonces, espera un a los momentico. licores. Listo. Bueno, Y eso déjemelo sigue. ahí, son unas cosas que lo ponen a uno asustado. Queda esa ecuación. Cierre y liquidación de establecimientos No. comerciales y pérdida de Pero empleos. entonces mi pregunta es, y yo sé que Germán también la quiere saber, entonces, ¿por qué nos estaban hablando de una reforma para el posconflicto? Entonces, o sea, el posconflicto entonces no es nada. Toca No, el no hay tema, nada. oiga, toca el tema grueso, porque en las proyecciones que hemos conocido de los estudiosos de este tema de la paz y del acuerdo político, que esa es la naturaleza que tiene, que los colombianos dijimos no. Ese es el resultado mayoritario que esperamos que se respete y que tenga obviamente una revisión de fondo a todo ese acuerdo, porque eso fue lo que decidió el constituyente primario. Pues realmente, mire la proyección. De los más prudentes hablan que se necesitan 100 billones de pesos para el posconflicto o posacuerdo, en el término más en positivo. 10 años. En 10 años. Perfecto. Y los estudios más serios, más fundamentados, de personas además ampliamente conocedores del exterior, hablan de cifras de 200 billones. ¿De dónde va a salir esa plata? El tendero se está preguntando, ¿me van a clavar un monotributo, bebidas azucaradas, y yo le voy a pagar entonces al posconflicto con mis precarios recursos esos dineros? Legítima cuestión y pregunta. Pero venga, yo Lo mismo, siento- el pensionado, no hemos hablado de las pensiones, No, pero eso doctor Wilmar. ya dijeron que tampoco. No le crean, vea por favor. no, esperemos. Esto es como en fútbol, hasta que pite el árbitro. Pero venga, Napoleón Bonaparte decía que el éxito de los negocios no es la confianza, sino la desconfianza, Germán. Pero venga, que usted sí me plantea a mí una inquietud allí, porque estamos hablando del posconflicto y estamos hablando del posconflicto pensando en este proceso de paz con las FARC y de pronto con el ELN. Pero acordémonos que es que hemos tenido otros posconflictos. Es que se han desmovilizado por lo menos 11 grupos armados ilegales, incluyendo los grupos paramilitares. Es decir, ¿eso cuánto costó? ¿O lo estamos pagando todavía? ¿Por qué nos enfocamos solo en este proceso y en los demás? Todavía lo estamos pagando. Lo que pasa es que en este proceso particularmente, con las 297 páginas famosas del que no fue aprobado, se tenía una cantidad de compromisos, de promesas pecuniarias, patrimoniales, que alcanzan esas cifras. Precisamente porque parte del acuerdo político con los señores de las FARC, pues es un compromiso en extenso. Piensen nomás en los 2 millones de pesos
Y piensen los 2 créditos millones de además pesos, ¿de qué? mensuales. Para Era el muchos de estos 60%, era el 90% del salario mínimo. miren Esa la cifra del cantidad. 1.800.000 quedó... Ya está muy desvirtuado. Eso está desvirtuado, eso se quedó desvirtuado. Me tengo que despejar, Wilmar, pero le tengo una inquietud. O sea, entonces, usted concluye. Hay que hacerla porque se necesita recaudar esa plata. Pero es que una reforma de esta se hace, pero los 20 billones se recogen no este año, no se recoge. Por lo general esto tiene un lapso de 1, 2, 3 años para El recoger. efecto es de... Es a largo- es a mediano plazo. Todo lo que es en el impuesto de renta, el efecto se va a ver en el 2018. Perfecto. La segunda pregunta es, listo, pasa esta reforma tributaria, se aprueba el proceso de paz y vuelve y eso sale por su buen camino. O sea, abocados inevitablemente el año entrante a hacer otra reforma estructural. Yo no sé si le alcance No, la tiene que hacer porque al no actual le van- gobierno para hacer otra reforma. Porque Pero se- sí le en garantizo, 2 pero años, es totalmente serían seguro. 2 años, En no dos- pasarían más de 2 años. No, Sí, porque sí, va a entregar un país quebrado. Claro. O sea, el Por próximo eso. presidente que monte aquí va a ser un Así. país quebrado. El próximo presidente que se monte se demorará lo que le toque hasta diciembre, de agosto a diciembre, 4 o 5 meses. Eso se demorará para hacer su reforma tributaria. Cada gobierno lo hace. Todos lo han hecho. Pero Este venga. era el gobierno que no iba a hacer reformas tributarias y lleva mal contadas. Esta es la cuarta. Acuérdense la promesa, no más impuestos, y lo juro pero sobre entonces- piedra Y todo el mundo se da cuenta de 3 reformas, y no que más esta es la impuestos. tercera. No, esta es la cuarta, es que hay una ley que es la ley 1430 que fue en el 2010, es la ley 1607 en el 2012, es la 1739 en el 2014 y la de ahora no sabremos qué número nos tocará. Y mi pero pregunta nos toca. obligada, o sea, pero es que ya no aguantamos otra reforma. Ahí sí habría que sentarse a coger a los verdaderos que saben del Ojalá. tema en Colombia y hacerla así estructural. Ojalá que algún día piensen en eso, contraten unos expertos que tengan el tema fiscal, mejor dicho, fortalezca la administración de impuestos. Gravísimo el panorama que ustedes nos Fortalezca la plantean. administración de impuestos para que gravísimo. Ahora vendrán las campañas políticas para el próximo gobierno. ¿Cuánta cháchara nos van a echar? ¿Cuántas promesas, mismas Germán? mentiras de siempre, de Que todos los- educación, que salud para todo el mundo, que vivienda, tal. ¿Y de dónde va a haber plata? No va a haber plata por ningún lado. Solo Porque se fue toda ya en pagar un montón de favores o en publicidad, como ustedes lo dijeron ahora. No sabía hacer. Solo tengo claro, Nacho, que llegue el que llegue, del partido que llegue, impuestos tendremos nuevos. Así es. Eso no lo rebajamos nunca. Pero yo no sé qué vamos a hacer entonces, porque entonces la clase económica media de este país se fregó, cada vez va a perder más poder adquisitivo, pero Nacho, gravísimo. Parodiando las telenovelas que pululan en esta televisión nacional. Aquí, con más impuestos, no hay paraíso posible. Ave María. Muchas gracias, señores, por habernos acompañado. Salvo que sea paraísos fiscales. Sí, señor. Que hay que Bueno, perseguirlos allá también. sí, señores. Y recuerden que por higiene y salud, su colchón lo debe cambiar cada 5 años aproximadamente. ¿Y usted hace cuánto que no cambia su colchón? Comodísimos. Colchones comodísimos. Especialistas en descanso.